Sí. Buenísimo, porque al final habíamos arrancado muy poquitas, y ahora somos 14, o sea, un número razonable. Me asusté porque al principio éramos 6, 7 nada más, pero ya se ve que fueron llegando. Bien, vuelvo a la presentación. Estábamos hablando arrancando, digamos, con la introducción al tema del agua en la atmósfera, hablamos de la distribución irregular y desigual en diferentes fuentes de agua en el planeta. El gran reservorio de agua del planeta está en los mares y océanos, o sea, el 97,2%. Luego tenemos agua no disponible en forma líquida, sino agua como hielo en casquetes y glaciares. Agua en espejos de agua continental, agua en espejos de agua dulce. Y agua subterránea o en capas freáticas, digamos, bajo la superficie del suelo, ¿sí? Luego, otra relación importante a tener en cuenta es esto, ¿no? Mares y océanos redondeando contienen el 97% del agua del planeta, un 3% es agua dulce, agua no salada, digamos, y de esa agua dulce, accesible al consumo, disponible como agua líquida, en capas freáticas o digamos, en espejos de agua dulce continentales, solo el 5%, el 95% forma parte de glaciares, o es agua no disponible, ¿no? O sea, que no puede ser susceptible a ser perforada o, digamos, o purificada. Así que, o sea, es un recurso abundante, pero al mismo tiempo es un recurso limitante, ¿sí? O sea, no es que es un recurso que nunca se va a acabar. Bien, continúo. Hablábamos de este importantísimo fenómeno que ocurre en el planeta Tierra, que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico puesto en funcionamiento, motorizado por la energía del Sol. Esto lo dijimos en su momento, ¿no? Que el agua del planeta constituye la hidrósfera. ¿Se acuerdan que hablamos de litósfera, hidrósfera, atmósfera? La hidrósfera sería como la sumatoria de todas las aguas, de todos los tipos de agua presentes en el planeta. Esto lo dijimos también. Los reservorios principales van a ser los océanos, los continentes y la atmósfera. Pero, digamos, la distribución, el reparto entre lo que está en el océano, los continentes y la atmósfera es extremadamente desigual, donde prácticamente la gran mayoría está contenida en los océanos. Así todo, el intercambio y la circulación entre el agua que está contenida en los mares y océanos, el agua que está contenida en capas freáticas, el agua que está contenida en espejos de agua dulce o en casquetes de glaciares o de altas cumbres, toda esa agua está movilizada o entra al ciclo hidrológico, ¿sí? Y esto lo dijimos, este ciclo hidrológico se mantiene en movimiento dinámico gracias a la energía del Sol. Básicamente el ciclo hidrológico explica cómo, por medio de fenómenos de evaporación, en cuerpos de agua líquida, ya sea agua contenida en los océanos y mares, o agua en cuerpos de agua continentales, pasa a la atmósfera, luego pasa a formar, digamos, principalmente nubes, nieblas, humedad contenida en el aire. Esa agua en la atmósfera es muy sensible a los cambios de temperatura y se mantiene, digamos, en forma gaseosa de manera muy inestable, pudiendo volver a la superficie de los océanos y los mares o a los continentes en forma de precipitaciones. Esas precipitaciones van a ser de diversos tipos. Ya vamos a ver con mucho detalle los tipos de precipitaciones, cuándo precipita, por qué precipita. Ahora simplemente vamos a decir que es la forma de retorno del agua de estado gaseoso de la atmósfera a los continentes y océanos. En los continentes el agua entra en un ciclo que hace en suelo, digamos, hay fenómenos, digamos, de percolación, escorrentía, o sea, agua que puede estar acumulada en altas cumbres, en forma de nieve, en forma de glaciares, y luego retorna de manera superficial a través de cuencas, ríos, lagos, al océano, o bien también a través de capas freáticas, también hace un ciclo de retorno a océanos donde están en su mayor reservorio, ¿sí?
En el medio hay varios fenómenos también accesorios que también ocurren en el ciclo hidrológico. Uno es la sublimación. Esto es, o sea, el pasaje, digamos, de evaporación de hielo. O sea, cómo el agua pasa en su forma gaseosa a la atmósfera sin pasar por un estadio líquido. Y también hay fenómenos de transpiración de los vegetales, de los animales también, pero bueno, los animales transpiramos de manera despreciable respecto a la cobertura vegetal del planeta. Así que también hay agua que es liberada por la cobertura vegetal. Entonces, como para ir viendo estos fenómenos que forman parte de este rompecabezas del ciclo hidrológico, evaporación, fenómenos de condensación, transpiración, sublimación, precipitación, filtración. Vamos a ver que hay otros que en este esquema no están, o sea, como son la escorrentía, la percolación. O sea, de a poquito vamos a ir completando un poco este esquema, digamos. Sí, realmente magnífico, sí, es realmente magnífico, sí. Esa es la palabra, magnífico. Bien, esto a modo de introductorio al ciclo hidrológico. Después vamos a ir separando pieza por pieza y ir tratando de comprenderlo mejor cómo funciona y cómo camina esto. Esto también es una definición básica. Esto se lo acabo de contar de manera hablada, digamos. El ciclo biológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie de la Tierra a la fase de vapor, a la atmósfera y regresa a su fase líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, a la transpiración de las plantas y animales, y por sublimación, paso directo del agua sólida a vapor de agua. O sea, esto es un poquito lo que les contaba de esa figura anterior. Nada nuevo. Digamos, dentro de este ciclo hidrológico, una estimación muy redondeada, muy promedio, muy estimativa, habla acerca del tiempo promedio que pasa una molécula de agua en cada uno de los tramos del ciclo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuánto dura una molécula en cada estación de ese ciclo hidrológico, pero estamos pensando en moléculas de agua que están en movimiento, que están digamos, en la dinámica de ese ciclo, ¿sí? Entonces, el agua suspendida en la atmósfera como vapor puede tener, digamos, una vida media de entre 9 y 10 días. Luego, en los ríos, desde la cabecera hasta la desembocadura, de 12 a 20 días. Por supuesto, esto es muy variable de qué río se trata, ¿no? O sea, la gota de agua, desde que entra al río Chimehuín en la cabecera del lago Uchlafken hasta que llega, digamos, al Océano Atlántico, después de unirse con el Limay, con el Neuquén, toda la cuenca del Limay y llegar, digamos, y salir por el Río Negro, esos son de 10 a 20 días. O sea, imaginen que yo le estoy poniendo un tag, una etiqueta a una molécula de agua y estoy viendo cuánto tarda en llegar a destino, ¿sí? De punta a punta. Una molécula de agua en un lago puede estar de 1 a 100 años, o sea, estoy hablando de la molécula que está como líquida, y cuánto tiempo permanece entrampada, digamos, en ese cuerpo de agua, y no entra como vapor digamos, a la atmósfera, o no se va como agua líquida por un río, o no se va como agua líquida por infiltración, o sea, permanece, digamos, en ese cuerpo de agua. En acuíferos subterráneos la dinámica es aún menor, o sea, puede pasar 300 años, perdón, y en océanos una molécula de agua puede vivir, o sea, estar como molécula de agua en esa fuente durante 3000 años, ¿sí? Esto también es un efecto de dilución, ¿no? O sea, el océano, al tener tan vastos volúmenes, es muy difícil, digamos que es muy baja la probabilidad de que una molécula de agua sea evaporada, entre a la atmósfera como vapor y entre al ciclo hidrológico, ¿sí? O sea, con eso, esto es un poquito, digamos, la forma de entender cómo el vapor de agua, la atmósfera, es la forma más inestable, digamos, la que todo el tiempo está en intercambio continuo con las formas líquidas y sólidas de las fuentes dulces o saladas, ¿sí? Entonces, esta es la forma inestable, la que pasa poco tiempo en suspensión en la atmósfera. O se evapora y se forma, o se precipita y se condensa. Se condensa y se precipita, ¿sí? Todo el tiempo. No encontré, o sea, de vida media, por ejemplo, para un
agua entrampada en glaciares o en un casquete polar, pero imaginen, o sea, tiene que ser en el orden de magnitudes de miles de años también, o sea, imaginen, el Polo Norte lleva ya millones de años congelado, digamos, y el agua que está profunda en las capas de hielo, o sea, está entrampada, o sea, está realmente, digamos, no entra en una dinámica. Acá, o sea, muy brevemente, algunas propiedades físicas del agua que explican su comportamiento. No quiero entrar mucho en la química inorgánica, pero lo básico. O sea, la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno unidos al de oxígeno, o sea, esto todos lo sabemos. En el esquema, el átomo de oxígeno es el verde claro, los verdes oscuros son los átomos de hidrógeno. O sea, es una molécula, digamos, con una simetría plana, que forma estos ángulos de enlace. Estos ángulos de enlace le van a conferir una serie de propiedades físico-químicas respecto a qué tipo de enlaces o qué tipo de interacciones forman con otras moléculas de agua, ¿sí? Las moléculas de agua tienen, donde está el átomo de oxígeno, una densidad de carga negativa, porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Cuando un átomo es muy electronegativo, quiere decir que tiene mucha tendencia a atraer electrones, ¿sí? Esa tendencia a atraer electrones del oxígeno hace que se forme toda una nube de densidad de carga negativa alrededor del átomo de oxígeno, dentro de la molécula de agua. O sea, los electrones del hidrógeno, del oxígeno, tienden a estar cerca del núcleo del oxígeno. Eso es formar una nube de densidad de carga electrónica en el oxígeno. Este desplazamiento que hace que el átomo de oxígeno se lleve los electrones propios y ajenos del hidrógeno, hace que esta parte de la molécula tenga mucha densidad de carga negativa y las partes donde están los hidrógenos tengan densidad de carga positiva. Imaginen el átomo de hidrógeno en la molécula de agua, que el oxígeno le está tirando todo el tiempo los electrones, se los está atrayendo. Entonces es como que los está destapando, le está sacando la cobija, digamos, ¿no? A los átomos de hidrógeno. Eso hace que donde están los átomos de hidrógeno se genere una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque los átomos, recordemos, en su núcleo tienen protones y neutrones, los protones tienen densidad de carga positiva. Si yo a un átomo le saco sus electrones que lo rodean, me quedan expuestos los protones con carga positiva. Entonces, acá tengo donde están los átomos de hidrógeno, protones descubiertos, y donde tengo el átomo de oxígeno tengo una cobertura de electrones propios y del hidrógeno. Esta asimetría o disparidad en la distribución de los electrones genera entonces una disparidad en la densidad de carga de la molécula de agua, ¿sí? Donde está el oxígeno, la densidad de carga es negativa, porque hay una nube de electrones alrededor. Donde están los átomos de hidrógeno, y la densidad de carga positiva, porque los electrones están desplazados hacia el oxígeno. Eso me genera que esta molécula se comporte como lo que se llama un dipolo eléctrico, ¿sí? Una parte de la molécula tiene densidad de carga negativa, una parte tiene densidad positiva, eso genera una molécula como un dipolo. Esos dipolos, estas moléculas dipolo, pueden formar enlaces de puente hidrógeno, ¿sí? Los enlaces de puente hidrógeno los vimos cuando vimos, por ejemplo, los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los nucleótidos que tenían complementariedad de bases? Adenina y timina en los nucleótidos del ADN se unen por puentes de hidrógeno. Citosina y guanina se unen también por puentes de hidrógeno. Las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Estos enlaces son enlaces, se llaman enlaces intermoleculares, ¿sí? De fuerzas intermoleculares, porque son fuerzas de atracción entre moléculas. No llegan a ser un enlace molecular, digamos. Esta molécula sigue siendo una entidad independiente de esta molécula. Simplemente se ven atraídas por la atracción, digamos, de cargas. La densidad de carga negativa se alinea con la densidad de carga positiva. Se forma esta fuerza de interacción intermolecular. Se forman estos enlaces de hidrógeno, pero no quiere decir que estas moléculas están unidas, ¿sí? Simplemente están teniendo fuerzas electrostáticas de atracción. Distinto es cuando se forman enlaces covalentes, por ejemplo, que son los que unen al átomo de oxígeno con los átomos de hidrógeno. Eso es un enlace químico, un enlace molecular, eso es otra cosa, digamos. Esos enlaces me forman moléculas. Estos enlaces no me forman moléculas, son fuerzas
intermoleculares. Dentro de las fuerzas intermoleculares hay varios tipos. Están las fuerzas de puente de hidrógeno, hay dipolos de atracción, hay fuerzas de Van der Waals, no importa. A lo que voy es que en esa gama, en ese abanico de diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares bastante fuertes, ¿sí? Se producen por dipolos que generan esta interacción electrostática entre moléculas y es una unión bastante fuerte. Esto requiere, que es bastante fuerte quiere decir que requiere bastante cantidad de energía para poder separar y romper estos enlaces de hidrógeno, ¿sí? Yo puedo, ¿se acuerdan? Esto es cuando vimos el metabolismo, ¿no? Yo para romper enlaces necesito, cuando rompo enlaces se me libera energía, cuando formo enlaces necesitaba entregar energía, o sea, entonces básicamente guarda relación también con esa parte de la termodinámica, ¿no? O sea, de cómo hago para romper estas fuerzas intermoleculares. La generación de estos dipolos eléctricos, de estas fuerzas digamos, de puentes de hidrógeno, son las que explican gran cantidad de propiedades del agua, ¿sí? Como pueden ser sus calores latentes de fusión, de evaporación, sus propiedades como la capilaridad, la tensión superficial, la densidad. O sea, ahora vamos a ir viendo a poquito qué propiedades tiene el agua y por qué se explican. Entonces, esto es un poquito lo que ya les conté de manera escrita como para reforzarlo, ¿no? En el esquema, el rojo es el oxígeno, los azules son los hidrógenos. La parte roja del esquema me está mostrando la densidad de carga negativa, la parte azul me está mostrando la densidad de carga positiva, ¿sí? Esto es a lo que me refiero con lo del dipolo, ¿sí? Dentro de toda la molécula tengo diferentes partes con diferente densidad de carga. Esto explica el carácter dipolo de la molécula de agua, ¿sí? Eléctricamente es una molécula neutra. Esto me va a decir, pero no, si es un dipolo. O sea, estamos diciendo que no hay electrones de más o electrones de menos. ¿Se acuerdan que para que una molécula tenga carga eléctrica efectiva debe perder o debe ceder electrones? ¿Sí? Si una molécula recibe electrones, suma cargas negativas y se carga negativamente. Deja de ser una molécula neutra, ¿sí? Si una molécula pierde electrones, cede electrones, digamos, su balance de carga pasa a ser positivo porque perdió cargas eléctricas negativas, pero sigue teniendo en sus núcleos de sus átomos los cationes que tienen carga positiva, los protones que tienen carga positiva, y eso hace que esta molécula se transforme en un catión, ¿sí? Las moléculas que son cationes tienen carga efectiva positiva porque perdieron electrones. Las moléculas que son aniones tienen carga efectiva negativa porque ganaron electrones. La molécula de agua, si bien es un dipolo eléctrico, no perdió ni gana, no tiene ni pérdida ni ganancia de electrones. O sea, el oxígeno tiene todos sus protones y electrones, los hidrógenos tienen todos sus protones y electrones. Se desplazan dentro de la molécula y forman densidades de carga. Sí, forma un dipolo, pero no se escapan, ni se ganan. Entonces no tengo ganancia neta de cargas eléctricas negativas o positivas. A esto voy con que la molécula es eléctricamente neutra, ¿sí? Esto lo dijimos, carácter dipolo, puede formar puentes de hidrógeno, lo dijimos. Altos calores latentes de fusión y evaporación, esto tiene que ver justamente con esta posibilidad o esta capacidad que tiene el agua, esta propiedad de formar puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno dentro de lo que son las fuerzas intermoleculares son fuerzas fuertes, digamos, son enlaces fuertes. Y eso hace que vencer, romper, digamos, estas fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno requiera gran cantidad de calor para la fusión y para la evaporación, ¿sí? Imaginen ustedes el agua en sus tres estados, ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. O sea, si yo la pienso como sólida, la pienso como líquida o la pienso como gaseosa, eso básicamente depende de las fuerzas de interacción entre los dipolos, entre la capacidad de formar esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Si yo tengo agua líquida, tengo que hacer la abstracción mental de pensarlo, ¿no? Como fluido, como líquido. Tengo el agua muy
contenida en un volumen, en un recipiente, y tengo todas esas moléculas interactuando a través de estos dipolos eléctricos y estos puentes de hidrógeno, molécula con molécula. Si yo le entrego calor a ese sistema, si yo pongo ese recipiente en una hornalla de fuego, empiezo a entregarle calor y empiezo a vencer, digamos, las fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno. Eso me rompe los puentes de hidrógeno y las moléculas comienzan a liberarse. Eso me produce el fenómeno, digamos, de evaporación. O sea, estoy cambiando de fase, estoy pasando de líquido a gaseoso por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Esto se logra gracias a, digamos, una entrega neta de calor al sistema, ¿sí? O sea, necesito entregar energía para poder romper las fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno para liberar a las moléculas y que se empiecen, digamos, a dispersar. Ya vamos a volver sobre eso, ahora cuando hablemos de los estados de agregación. Destacada acción como solvente, o sea, esto tiene que ver, digamos, con esta propiedad de nuevo de la densidad de carga positiva y negativa, esto de su carácter de dipolo. Eso le permite al agua interactuar con otros solutos, con otras sustancias que van a disolver, y eso le da una destacada acción solvente, ¿sí? En la química inorgánica generalmente se habla que lo polar, lo que tiene densidad de carga, un dipolo es una molécula polar, tiende a disolver lo que es polar. O sea, ¿por qué? Porque si yo mezclo una sustancia que tiene densidad de carga positiva y negativa con otra sustancia que tiene densidad de carga negativa y positiva, tiene tendencia a disolverse una en otra. ¿Sí? Pueden mezclarse por la acción de la interacción entre las cargas positivas y negativas de las moléculas de una sustancia con las moléculas de otra sustancia. Entonces, cuando algo tiene densidad de carga y es polar, forma un dipolo, puede disolver otros dipolos con facilidad. ¿Sí? A veces pasa que, bueno, o sea, pero uno diría, bueno, ¿qué cosas el agua no disuelve? Y el agua no disuelve sustancias no polares. Sustancias no polares son, por ejemplo, solventes orgánicos. Pensando, digamos, en sustancias más cotidianas, el combustible, o sea, el gasoil, el diésel, que tienen gran cantidad de octanos, o el aceite de cocina. O sea, son sustancias que no se parecen al agua, porque tienen molecularmente estructuras de cadenas de carbono de gran tamaño. O sea, el agua, imagina una molécula muy pequeña, un oxígeno, dos hidrógenos, muy simples, son cosas muy chiquitas y encima con carga positiva y negativa. Si yo quiero disolver con esa molécula tan pequeña de oxígeno y dos hidrógenos de agua, algo que es un tren enorme de carbonos, como por ejemplo un aceite, una cera, una grasa, un octano del gasoil o del diésel, o sea, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. El agua es polar, forma dipolos, los combustibles no forman dipolos, son moléculas no polares, sin carga, o sea, no tienen esta densidad de carga positiva y negativa que tiene el agua. Entonces es muy difícil, digamos, piénsalo a nivel molecular, ¿no? Que moléculas de dipolo penetren y disuelvan y mezclen moléculas de gran tamaño que no tienen carga de dipolo, ¿sí? Que no forman puentes de hidrógeno, que no tienen densidad de carga, que no tienen distribución desigual de los electrones en su configuración. Esto es lo que explica un poco, digamos, que el agua sea muy buen solvente para los que son dipolos, pero no tan buen solvente para componentes que no tienen carga eléctrica, ¿sí? No importa, esto es más o menos para que se entienda, digamos, la base química, físico-química de por qué el agua algunas cosas disuelve y otras cosas no disuelve. Esto no es algo que sea, digamos, de importancia. Luego tenemos también que la densidad del agua varía con la temperatura. Cuando hablamos de densidad hablamos de una propiedad física muy importante que es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Eso quiere decir que si yo agarro 1 centímetro cúbico de agua pura, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ese volumen de agua pura a 4 grados, la pongo en la balanza y ese centímetro cúbico va a pesar 1 gramo. ¿Sí? La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados centígrados. ¿Sí? Hay modificaciones, la densidad varía, pero muy, digamos, en umbrales muy pequeños. O sea, la variación de densidad es poca, pero varía con la temperatura. ¿Sí?
El agua tiene una particularidad enorme que no se presenta en otras sustancias, y es que en estado sólido disminuye su densidad, ¿sí? La mayoría de los sólidos se comportan que cuando se incrementa la temperatura, disminuyen su densidad. Cuando sube la temperatura, disminuyen su densidad. El agua es al revés. Baja la temperatura y y disminuye su densidad, ¿sí? Este es el fenómeno por el cual que lo hablamos en algún momento en esta materia. Explicábamos, digamos, por qué sucede, digamos, que el hielo flota en el agua líquida, ¿sí? Un iceberg, digamos, o un cubito de hielo en el Fernet. Seguimos poniendo el ejemplo del Fernet. El hielo flota en el líquido, en agua líquida. Eso se debe a que la disminución de temperatura en el agua produce una disminución en su densidad, ¿sí? Esto es a contramano con la mayoría de los sólidos. Los sólidos en general, un metal por ejemplo, si yo lo caliento, disminuye su densidad. Si yo lo enfrío, aumenta su densidad, ¿sí? O sea, estamos, digamos, o sea, son fenómenos, son contrapuestos, ¿no? O sea, el agua, si yo la enfrío, disminuye su densidad. Un metal, si yo lo enfrío, aumenta su densidad. Luego, a ver que nos miran en el chat. Exacto, sí, son comportamientos anómalos, digamos, o sea que serían como la excepción a la regla en la física de los materiales, el agua. Presenta un alto grado de viscosidad. La viscosidad es una propiedad física que tiene que ver con esta cohesión entre las moléculas de agua. Esta viscosidad, esta cohesión, está dada justamente por estas fuerzas esta capacidad de formar puentes de hidrógeno, estas fuerzas intermoleculares, dada por su carácter de dipolo, ¿sí? Entonces, la viscosidad es eso, la cohesión que hay entre moléculas, y va a estar dada por las fuerzas de puente de hidrógeno. La viscosidad también es función de la temperatura. La viscosidad cambia con cambios en la temperatura. Luego, también es un gran conductor térmico. O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos de fenómenos de conducción, convección, fenómenos físicos de transferencia de energía térmica, de energía calórica, digamos, de cómo se transfiere el calor? O sea, el agua es un gran conductor térmico, permite, digamos, transferencias de calor y de temperatura a través de ella. Por último, y esto tiene relación con la cohesión y la viscosidad, la tensión superficial. O sea, de nuevo, más adelante en la presentación hay una diapositiva que muestra esto de la tensión superficial y la cohesión y la viscosidad. O sea, son una serie de características del agua que son viscosidad, capilaridad y tensión superficial que van asociadas y tienen que ver de nuevo con su capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares presentes entre las moléculas de agua. Esto es un poquito, también lo vimos, el agua tiene grandes calores latentes y temperaturas para los cambios de fase. Este gráfico lo que me está mostrando es en X la progresión del tiempo, ¿sí? Perdón. Hay un gráfico que es igual que muestra la progresión del tiempo. Este está mostrando calor, el calor que le estoy entregando. Incrementa la cantidad de calor, por ejemplo, piénsenlo en cantidad de calorías o de joules, que yo le estoy poniendo a una olla de hielo inicialmente. Y es temperatura. Lo que yo voy haciendo es, esa masa constante de hielo con la que parto, la voy calentando, voy midiendo cuánto calor le entrego y voy viendo cómo evoluciona la temperatura en función de ese calor que le voy entregando. Entonces, parto de una masa de hielo determinada a menos 20 grados centígrados, le voy entregando calor y ese hielo se va calentando. Se va calentando como hielo, no cambia, no se fusiona, no pasa a líquido, ¿sí? Entonces el hielo va adquiriendo calor, yo le voy entregando calor, va aumentando su temperatura, llega a cero, punto de fusión del agua, le sigo entregando calor y no se me produce cambio de temperatura. Esto es a temperatura constante, por eso esta recta es horizontal. Acá me mantengo todo el tiempo a 0 grados a medida que le voy entregando calor al sistema. ¿Qué está pasando acá? El agua está cambiando de estado.
se está fusionando. Entonces, todo el calor que le estoy entregando al sistema, el sistema lo está absorbiendo en romper enlaces de puente de hidrógeno que mantienen unidas las moléculas en forma de hielo. Entonces, las moléculas se comienzan a liberar, se empiezan a romper esos puentes de hidrógeno y producto de la ruptura de los puentes de hidrógeno y de la liberación de las moléculas, se me produce el libre desplazamiento y la existencia de agua en forma líquida. Entonces, todo el calor que le estoy entregando al sistema está rompiendo los enlaces de puente de hidrógeno. Llega un punto donde ya no me queda más hielo, más agua en forma sólida, le sigo entregando calor y vuelvo ahora a tener un incremento de la temperatura. Lineal. El incremento de temperatura es proporcional a la cantidad de calor que yo le voy entregando. Eso me quiere decir que es lineal. ¿Sí? Tengo todo esto como agua líquida y a medida que le voy entregando calor, esa agua líquida va cambiando su temperatura. Ahora sí, a esa agua le pongo el termómetro y lo que voy viendo es esta subida en su temperatura. No sé cuántos minutos nos quedan, creo que estamos cerca del corte. ¿Eh? Si me agarra de improviso, si se corta, volvemos a entrar, así seguimos. Llego a los 100 grados, temperatura de ebullición del agua. Nuevamente, estoy frente a un cambio de fase. Ahora el agua líquida se me va a convertir en vapor. Dejo de ver un incremento de temperatura con el suministro de calor. La temperatura se me mantiene constante a 100 hasta que el agua líquida se me evapora por completo. Yo podría, ese vapor que se evapora, o sea, tener una olla, digamos, que me permita entrampar ese vapor, digamos, y contenerlo como vapor, no condensarlo nuevamente a agua líquida, y seguir suministrando a ese vapor aislado calor, seguir aumentando su temperatura. Y ahora sí, el vapor va a seguir incrementando su temperatura de manera lineal. Entonces, ¿dónde están los calores latentes? Los calores latentes son esta cantidad de calor, todo este calor que yo le tuve que entregar al hielo para que se convierta en agua líquida. Toda esta cantidad de calor, desde este punto hasta este punto, todo este calor que tuve que entregarle al agua líquida para convertirla en vapor. ¿Sí? Estos fenómenos de calores latentes son producto de las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno que forman las moléculas de agua. Eso respecto a la termodinámica, ¿no? O sea, cómo se intercambia el calor. Hay montones, prácticamente todas las propiedades del agua dependen, son función de la temperatura. Por ejemplo, la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial me habla de una presión que uno puede ejercer sobre una superficie de agua para romper, digamos, con esa superficialidad, con esa tensión. ¿Sí? O sea, estoy hablando, piensen, por ejemplo, en la interfaz, en un espejo de agua, en la superficie. Sería como la tensión superficial, es como una medida de qué tan fácil o qué tan difícil sería pararse o posarse o sostener algo sobre la superficie de agua. ¿Sí? De eso me habla la propiedad de tensión superficial. Sí, ahí lo estoy viendo en el chat. Sí, claro, ¿no? O sea, este incremento, digamos, de presión no es infinito. O sea, tiene un límite. O sea, uno no puede seguir calentando, digamos, ese vapor hasta calores infinitos porque, o sea, sí, colapsa, digamos, el sistema y no. Bien. Les decía entonces que esta tensión superficial es función de la temperatura. Y estas rectas así, con pendiente negativa, me están hablando de una relación inversamente proporcional. O sea, con el incremento de temperatura, disminuye la tensión superficial. ¿Sí? Es más fácil pararse en agua helada que en agua caliente. Eso es básicamente lo que me está diciendo este gráfico. ¿Sí? O es más fácil caminar sobre agua casi congelada que sobre agua casi en ebullición. ¿Sí? Bueno, a esta altura esto es a modo de repaso, ya lo estuvimos hablando, los tres estados de agregación del agua, líquida, sólida, gaseosa, los pasajes, y qué pasa con el intercambio de calor, ¿no? O sea,
Para evaporar líquido necesito absorber calor. Esto es calor que yo le entrego al sistema para que el agua se evapore y pase a estado gaseoso. Si yo tengo agua líquida, para fusionarla, pasarla a... perdón, para congelarla, para pasarla a hielo, el agua va a desprender calor, o sea, yo necesito quitarle calor para convertir agua líquida en hielo, y viceversa, si yo quiero convertir agua sólida, fusionarla a agua líquida, necesito entregarle calor. El sistema absorbe calor, ¿sí? Esto está pensado como que desprende o que absorbe desde el sistema, ¿no? Luego tengo la sublimación de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. Noten que hay diferentes esquemas y terminología. En este, sublimación tienen el mismo nombre. Hay otro fenómeno que es volatilización, pero no importa, tomémoslo como sublimación de ida y de vuelta. Así que esto después, o sea, es a modo de repaso. Me interesa también que entendamos, o sea, qué pasa con el calor, ¿no? Respecto al sistema, o sea, si entra o si sale, si le entrego o si lo recibo de parte del sistema. Bien, hasta acá generalidades muy básicas, muy de la física y de la química respecto al agua. Empecemos a pensar el agua ahora como componente de la atmósfera, ¿sí? El vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua, digamos, en la atmósfera cumple con varias funciones muy importantes de regulación del sistema climático, ¿sí? Entre ellas a destacar por ahora, después vamos a ir viendo que hay más. Pero el vapor de agua, por ejemplo, absorbe las radiaciones térmicas. O sea, esto quiere decir que el aire húmedo tiene mayor capacidad calorífica, digamos, tiene mayor capacidad de calentarse que el aire seco. Las radiaciones térmicas, estoy hablando, por ejemplo, de, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de balance de radiación? Las radiaciones de onda larga, las infrarrojas que salían desprendidas del planeta hacia la atmósfera, en parte van a ser atajadas o absorbidas en mayor cantidad en masas de aire húmedas, con contenido de agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo agua suspendida en la atmósfera, esa atmósfera húmeda tiene mayor capacidad de absorber radiaciones térmicas, ¿sí? Radiación IR de onda larga estoy hablando. Esto va de la mano con el punto número 2, porque en el punto número 2, el vapor de agua, ya sea al formarse o condensarse, produce variaciones considerables en la temperatura del aire, ¿sí? O sea, esta absorción de ondas infrarrojas y radiaciones térmicas, y esta capacidad, digamos, de entregar o absorber calor en función del cambio de estado, ya sea cuando se evapora, cuando se forma vapor o cuando se condensa y cuando precipita, produce variaciones en la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, el aire, la temperatura del aire, va a estar condicionada por fenómenos de condensación, evaporación, absorción de radiaciones térmicas. Ahora sí, estamos a menos de un minuto. Déjenme que les corto y nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar, ¿eh? Corto.